Bueno, este, bueno, quería agradecer a todos los que se han dado cita hoy desde sus casas para seguir esta iniciativa del colectivo Construyendo Crítica Boliviana sobre, sobre el contexto que está pasando a nivel mundial, ¿no? Esto sobre el coronavirus. Entonces, bueno, la iniciativa que se ha creado se llama Chasqueada Virtual en tiempos de coronavirus. Bueno, este es el segundo ciclo al cual lo hemos titulado El estado de emergencia y la construcción del enemigo. Bueno, aquí vamos a participar tres personas. Primero, en primer lugar va a participar mi compañero Carlos Arias, que va a exponer lo que son las dimensiones sociales y políticas de la pandemia y va a hablar un poco del autoritarismo social con la que se combate y la desigualdad social, ¿no? Entonces también un poco de los discursos eurocéntricos y occidentales que tienen diferentes efectos en países periféricos, él ahí lo está planteando así, ¿no? Después, ya después de eso va a participar mi compañero Álvaro Álvarez, que él va a está tratando el tema de si el Estado es un aliado o enemigo para los sectores culturales en tiempos de coronavirus. También va a tocar un poco sobre el audiovisual y el coronavirus entre la información y el entretenimiento, o sea, en estas nuevas plataformas de difusión. Y va a hablar un poco también de los videos e imágenes como principal forma de comunicación en tiempos de cuarentena. Entonces, como que ahí va a ir girando. Y lo que yo voy a hacer es, tal vez, no sé si es aterrizar un poco, tal vez nuestras ideas ahí, hablando también de lo que es el estado de emergencia y la construcción del enemigo, sobre lo que van a ir planteando también mis compañeros. Entonces esa va a ser la dinámica, iría primero Carlos Arias, luego Álvaro y terminando, ¿no? Después de esto va a haber un breve debate y también un poco va a haber así como preguntas que nos van a estar enviando por Facebook. Entonces ya mi compañero de Continua Crítica, uno que está trabajando por ahí ayudándonos, nos va a mandar las preguntas, ¿no? Entonces, quiero también como informarles a los que nos están viendo que nosotros tenemos como restringidos como 40 minutos, eso es por las redes sociales de Zoom y lo que van poniendo, ¿no? Restringiendo algunas cosas. Pero lo que nosotros vamos a hacer, si es que en un momento se llega a cortar, vamos a volvernos a conectar y posiblemente haya como dos partes de este debate. Entonces, con todo esto, pues quiero dar paso a la presentación que va a realizar Carlos Arias. Entonces, Carlos, cuando tú gustes, hermano. Dale. Ya, bueno, buenas tardes, noches a todos. Iniciamos. Lo que intento hacer es una reflexión, no desde el punto de vista económico, a pesar de que tengo esa formación, lo quiero hacer desde la filosofía y desde la política. Quiero iniciar con una suerte de reflexión sobre la epidemia, sobre esta epidemia, sobre esta pandemia del siglo XXI. Tomando en cuenta de que se presenta en un sistema mundo que tiene varias dimensiones, estamos hablando de condiciones políticas, sociales y económicas, pero a la vez muy complejas. Todos los días nos enfrentamos a varios problemas. Tenemos un estado de guerra en el Oriente Medio, tenemos la Amazonía devastada, tenemos desigualdades en el acceso a servicios de salud y educativos. Una vez de que se presenta la epidemia, una vez de que se presenta esta pandemia, todos estos problemas son puestos en pausa, pero son puestos en pausa solamente de manera funcional. Se sobrepone esta otra sobre las otras. De esta forma, hay un bombardeo en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el coronavirus y se pone esta sobre estas otras, como si esta fuera el problema real, como si esta fuera un problema mucho más importante que las demás. Entonces, se nos sugiere de que tenemos que tener medidas de autoprotección. Las formas de autoprotección van a ser de que nosotros podamos colaborar a que los demás estén protegidos. Lo que nos lleva a situaciones, a condiciones de confinamiento. Tenemos escuelas cerradas, parques vacíos, todo lo demás. Estamos entrando en una suerte de narrativa de la ficción. El aporte que podemos hacer todos nosotros, la forma en que nosotros podemos colaborar a que esto no empeore, es no salir de la casa,
es estar en un estado de confinamiento. El problema de estar en un estado de confinamiento es de que nosotros, en el momento de no salir afuera, nosotros estamos renunciando a todos los problemas que ya había mencionado y estamos dando importancia a este otro, al problema de la epidemia. Pero en realidad el mundo no se ha detenido, en realidad hay muchos problemas. El norte de Bolivia está siendo deforestado, hay problemas de desigualdad, problemas de migración en Centroamérica y demás. Y nosotros solamente estamos dando importancia a este otro problema. Pero tenemos dos problemas que creo yo son importantes. El primero es la arremetida de ultraconservadora, gobiernos populares, y el segundo sería la crisis económica, que es sumamente fuerte y además importante, que no nace como consecuencia de la pandemia, sino que ya ha sido anunciada antes. Entonces, los medios de comunicación, las redes sociales, en lo que Álvaro va a profundizar más, nos bombardean con información diaria sobre las medidas preventivas. Una vez de que nosotros adoptamos estas medidas preventivas, también estamos adoptando medidas disciplinantes. Lavarnos las manos tiene que ser un hábito casi naturalizado. El problema es que no estamos naturalizando solamente estos actos preventivos, también estamos naturalizando las condiciones de muerte que vemos todos los días en los medios de comunicación. El problema de esto es de que automáticamente anula en nosotros todo pensamiento crítico. Nosotros nos volvemos sujetos acríticos. Es habitual, ustedes lo han debido ver en las redes sociales, de que escriben, no mezcles la pandemia con lo político, no es momento para hacer crítica, hay que hacer otro tipo de aporte. Entonces, una pregunta que creo importante ¿es posible hablar de la epidemia? ¿Es posible hablar de esta pandemia sin mezclarlo con lo político y sin mezclarlo con la crítica? Creo yo que la respuesta es no. Considero que es muy necesario tomar elementos de la política y de la filosofía, porque ayuda a crear mapas mentales. Estos mapas mentales van a colaborar a que nosotros podamos tener una interpretación mucho más profunda y mucho más concreta de lo que está sucediendo. En primer lugar, la crítica tiene relación con la epistemología. La epistemología de por sí es política. Es importante entender de que cuando estamos hablando de político, no estamos hablando de bandos políticos, sobre todo en una Bolivia bastante polarizada, no estamos haciendo referencia a eso. Cuando hablamos de político, tampoco estamos haciendo referencia a los actos que giran alrededor del Estado. Político, el acto político es cuando se somete a discusión pública el sentido de la sociedad. Un ejemplo podría ser estas intervenciones, estas casqueadas virtuales que estamos realizando. Este es un acto político. Cuando no se somete a discusión pública el sentido de la sociedad, no significa de que ya no existe lo político. Lo único que significa es de que lo político ya no está latente. Entonces, es necesario preguntarnos, con todo lo que hemos mencionado, ¿a qué es lo que nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que viene? Es cierto de que estamos al borde de un cambio epistemológico, un cambio de paradigmas, estamos cerca a sistemas de tipo vertical y autoritarios, o por el contrario, y eso dicen los entusiastas, estamos en posibilidades de poder pensar experiencias distintas, experiencias, por ejemplo, como el comunismo. Creo yo de que estamos cerca a experiencias, estamos al borde de sistemas autoritarios y sistemas verticales. Creo yo de que el capitalismo desbocado crea las condiciones y a la vez absorbe estas condiciones para podernos controlar. Los efectos colaterales de esto sería despolitización, que es lo que habíamos estado mencionando, o reestructuraciones, despidos y finalmente la muerte, que son elementos centrales para el capital. Estos elementos son centrales y son útiles para poder crear estados de excepción normalizados, que sería de lo que estamos hablando. Entonces nos encontramos con militares en las calles, nos encontramos con un lenguaje policíaco, nos encontramos con un sistema facho. Nosotros mismos nos convertimos en sujetos fachos. El límite entre amigos y enemigos está ya casi invisibilizado. Y esto gracias al miedo, gracias a esta construcción narrativa que se tiene del enemigo. Lo peor de todo es que el enemigo es invisible. El enemigo puede estar en todas partes. El enemigo puede estar, ya está dentro de la nación. El enemigo puede estar en el vecindario. El enemigo puede estar en la casa. En estos tiempos de coronavirus está situando al sector cultural, especialmente el audiovisual, en un sector súper delicado, ¿no? En un espacio delicado, ¿no? Y bueno, para seguir desarrollando, lo primero que mencionaba es que la creación del Fondo de Intervenciones Urbanas, este programa, al ser interrumpido políticamente, de una forma política, porque lo que terminó el gobierno de Evo y vino la Yanine, tuvo muchas complicaciones, ¿no? Estas complicaciones tienen como resultado que en muchos casos no se entregó el fondo, o hubo problemas con la distribución de los recursos, ¿no? Entonces hay muchos que todavía están afectados, ¿no? Entonces, bueno, especialmente en el sector audiovisual, se ha
se ha realizado como que se ha realizado una asociación, ¿no? Que es como que no es más que una asociación, es como que la institución que nos representa, que se llama el ADECINE, ¿no? El ADECINE es una institución que tenía como la intención de entregar fondos para la realización de películas, ¿no? El momento que el ADECINE tuvo problemas, o sea, fue interrumpido por el coronavirus, ha estado un día antes de entregarse los fondos, ¿no? El problema de esto ha sido que el fondo tenía que entregarse el 10 de marzo, tenía que anunciarse a los ganadores el 10 de marzo, pero por un problema político de coordinación con la nueva ministra, digamos, de Culturas, el fondo no ha podido ser entregado, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos los proyectos que tenían una relación con este fondo han sido relegados, ¿no? Entonces muchos de estos proyectos también trabajan en el sentido del préstamo, es decir que, o sea, antes de tener los fondos se realizan préstamos para lanzar adelante los proyectos culturales. Una vez que se entregan los fondos, ¿no? Los proyectos culturales, digamos, o sea, las deudas se cancelan, ¿no? Entonces, siendo esta la situación del sector cultural, ¿no? Especialmente en mi caso del cine, creo que es un sector que termina estando en emergencia y teniendo como enemigo, no como más que enemigo, más enemigo que aliado al Estado, ¿no? Porque ha habido 2 interrupciones de fondos y estos fondos son los que mueven la economía de todo el fondo, de todo el sentido cultural, ¿no? Porque sabemos bien que la cultura en Bolivia vive de los fondos estatales, públicos y de algunas fundaciones, ¿no? Es difícil que entidades privadas puedan apoyar, digamos, aunque no siempre, aunque sí hay algunos ejemplos de que sí lo hacen, digamos, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, lo que puedo decir yo es que, ¿qué va a ser de los sectores culturales, no? O sea, estos tiempos del coronavirus, y quiero que esa duda esté presente, ¿no? ¿Qué va a ser de sectores culturales que no perciben un sueldo, que no tienen seguro de salud, que no tienen beneficios sociales, ¿no? Y que no son tomados en cuenta casi nunca o sea, ni siquiera en los bonos o en los fondos de ayuda, ¿no? Imagínense que todos los proyectos y gestiones culturales han sido parados una vez por los problemas del PIU y ahora en el cine por los problemas de la ADECINE, que no es culpa en realidad de la ADECINE, sino ellos ponen en este comunicado, es un problema de índole política y ahora a partir del coronavirus, ¿no? ¿En dónde están quedando esas ayudas y esos fondos que son parte o sea, de la industria, podríamos decir, de la industria nacional del arte, ¿no? Ahora imagínense que este tiempo del coronavirus va a durar unos meses más y los proyectos que se tienen en culturas tienen un proceso de preproducción, ¿no? Especialmente en el cine. Esta preproducción está interrumpida. Entonces la producción, ¿cuándo se va a hacer, no? Y son de estos proyectos de los que vive todo un grupo de gente, ¿no? Entonces ahí es donde entra la interrogante, ¿no? ¿Qué va a ser de los sectores culturales? O sea, ¿quién piensa en los sectores culturales también, ¿no? ¿Hasta qué punto va a estar golpeado el sistema, o sea, los sectores culturales después de este coronavirus, ¿no? Ahí es donde entra una faceta más al problema político, ¿no? Porque, ¿qué se puede decir, digamos, no? Especialmente los espacios culturales, o sea, el desarrollo de la cultura, casi siempre, digamos, lleva consigo el contacto humano, ¿no? No siempre, pero, digamos, cine, teatro, danza. ¿Y cuándo volveremos a la normalidad para que ese contacto humano se restablezca, ¿no? Entonces tenemos esas interrogantes y tenemos como sectores esas dudas de hasta cuándo va a seguir, ¿no? ¿De qué van a vivir estos meses? Porque esto no se va a solucionar de aquí en 1 o 2 meses, ¿no? Esto va a tener tal vez otros sectores van a poder volver a trabajar, pero hay otros sectores que no van a poder, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, yo pienso que debería existir, bueno, o estamos en busca, ¿no? Los sectores culturales de
de redes de contención que puedan ayudar a la sobrevivencia de todos estos grupos, ¿no? Si bien se ha creado ahora con apoyo de la Alcaldía del Bono que se llama FocuArt, y el FocuArt es como que han creado un plan, ¿no?, de posible ayuda. Bueno, pero es un plan de rescate, pero en realidad la economía de estos sectores culturales se mueven por estos fondos y estos desembolsos que ahora ya son casi inexistentes, ¿no? Entonces, por eso, por todo lo que he dicho, pienso que ahorita, digamos, la gestión del Estado o las posibles gestiones o las anteriores gestiones también, hasta ahora se han constituido más como un enemigo, como un aliado, como para los sectores culturales. Y siendo el coronavirus que, bueno, ha dado la vuelta a todos los avances que se tenían a partir de los avances que se tenían en instituciones como el ADCINE, digamos, se han visto interrumpidas, ¿no? Ahora, yo creo que hay urgencia de realizar políticas públicas que permitan rescatar a los sectores culturales del país, ¿no? Y yo hablo desde ese punto, ¿no? Desde esa visión, ¿no? Porque hay que reconstruir esta industria, este espacio, ¿no? Y más aún si tomamos en cuenta a los informales, ¿no? O sea, no siempre los que hacen artes, digamos, entre comillas, formales, en el teatro o en una película, son artistas también. Hay gente que ocupa espacios públicos donde se desarrolla el arte, ¿no? En cambio, y esta gente que ocupa estos espacios públicos, o sea, va a quedar, o sea, ni siquiera tiene trabajo ahora y vive del día, ¿no? ¿En qué situación quedan estas personas, ¿no? Entonces yo creo que hay que volcar la mirada por ahí y también crear una conciencia ciudadana y social, ¿no? Porque imagínense, ahora la Orquesta de Instrumentos Nativos está varada en Alemania, ¿no? Uno, porque no les han dado el fondo del PIU, o sea, sigue pendiente ese fondo del PIU que del año pasado, ¿no? Y segundo, porque las autoridades no hacen las gestiones, cuando sabemos bien que la Orquesta de Instrumentos Nativos es una representación de la cultura boliviana en Alemania, y ha ido como representación de Bolivia, digamos, ¿no? Una representación oficial apoyada por el PIU en Alemania, ¿no? Que no recibe el apoyo o que no reciba las gestiones para que la gente de la orquesta pueda volver es lamentable. Pongamos en el ejemplo de que la selección boliviana hubiera tenido que jugar un partido un amistoso en Alemania, ¿no? Un partido de fútbol. Y hubiera hecho la pretemporada y les hubiera agarrado el coronavirus, digamos. Yo creo que hubieran habilitado un vuelo charter y se hubieran traído a los 11 jugadores de la selección de una vez, ¿no? Pero en este caso, digamos, al ser o sea, al ser un grupo musical que está lleno de representación de Bolivia, digamos, un ensamble, no tiene el mismo apoyo y no tiene ni siquiera el mismo miramiento por la sociedad, ¿no? Por lo que también voy extendiendo esto de quién, o sea, también la misma sociedad en sí, o sea, como que no digo que carecemos de una cultura ciudadana de valorizar el arte, ¿no? Y la cultura, ¿no? O sea, valorizamos el deporte, sí, yo creo que todos hubiéramos estado de acuerdo con que la selección boliviana retorne, pero no valorizamos las representaciones culturales, ¿no? Es más, la gente se opone, ¿no? A la vuelta por el miedo al coronavirus. Tal vez ahí hay otros factores que también están en juego, ¿no? No tienen nada de malo, pero también o sea, también es como que te da una perspectiva de qué realmente la sociedad está valorando como cultura, ¿no? O sea, qué la sociedad está valorando en estos momentos, ¿no? Y qué necesidades tenemos, ¿no? Por eso yo opino que en esta crisis que hemos tenido igual, ya sea lo político y ahora lo de salud, ¿no? Yo creo que estamos reconstruyendo hasta los simbolismos de ciudadanía, las leyes de ciudadanía que todos teníamos como personas, ¿no? En Bolivia. Entonces estamos reconstruyendo nuestras prioridades, ¿no? O sea, antes no era una prioridad la salud, pero ahora sí es, digamos, ¿no? Para aquí en adelante. Y en un tiempo, ¿y cuándo va a ser una prioridad el arte y la cultura también, ¿no? Es como que se está relegando. Pero es un buen proceso de cuarentena para reflexionar, ¿no? Para construir una crítica y saber bien cómo vamos a empezar a priorizar de aquí en adelante como sociedad, ¿no? En lo que estamos construyendo, lo que estamos haciendo, ¿no?
creo que estoy un poco más por el tiempo ya, porque me he extendido en este tema. Pero lo bueno de esto de la cuarentena es que también se han visto que existen nuevas formas, ¿no? De expresión, ¿no? Y también trae a la duda y trae a la, especialmente de la gente que hace cine, ¿no? Como que existe una como un nuevo acercamiento al uso de las plataformas, ¿no? Como que ahora muchos cineastas han liberado su trabajo en las redes, ¿no? Y que eso es algo bueno, ¿no? Entonces han liberado su trabajo en las redes y hay como una contradicción ahí igual, ¿no? Como que el artista no sabe si la misma sociedad es su enemigo o es su aliado, como es en lo que entra, ¿no? Porque libera su trabajo en las redes, pero al mismo tiempo, digamos, yo creo que es algo mutuo, porque no es que lo libera de una forma, bueno, es un análisis personal, no lo libera de una forma romántica de decir, estoy entregando mi trabajo. Yo pienso que el artista también gana utilizando estas nuevas plataformas para que la gente vea su trabajo y él también sale beneficiado, ¿no? No es un camino de una sola vía, ¿no? Hasta también la población se ve beneficiada de tener contenidos a los que pueda ver, ¿no? Películas nacionales o, o no sé, o diferentes tipos de contenidos culturales, ¿no? Por las vías, por las redes, ¿no? Y ahí hay nuevas plataformas como el Bolivia Cine, ¿no? O la plataforma Cocine, donde se han subido las películas de directores nacionales, ¿no? Que están aprovechando estos tiempos de cuarentena, digamos, igual, para promocionar sus películas, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo las personas, digamos, ver estos productos gratis, ¿no? Es como que llegar a estos acuerdos, ¿no? De, de intercambio, ¿no? Y por ahí va, ¿no? También la cosa, esto de que existan nuevas plataformas y que la cuarentena permite a los realizadores presentar sus trabajos. Ahora también me entra la duda a mí en la reflexión sobre esto, de qué realmente estamos produciendo los realizadores de cine en la sociedad ahora, ¿no? Estamos produciendo entretenimiento o estamos produciendo obras más políticas ideológicas, ¿no? Porque ahora creo que la gente está más interesada en el entretenimiento, ¿no? O sea, creo que ahora la gente ve noticias y luego ve entretenimiento, ¿no? Por eso los memes también son como una forma de, ahora de tal vez desestresar a la sociedad. Entonces, como autores, yo creo en lo audiovisual nos entra esa duda, digamos, o esa reflexión de que hacia dónde estamos construyendo nosotros también nuestros materiales, ¿no? Si sea un espectro ideológico, cine de autor, películas más rebuscadas, o hacia un espacio de entretenimiento, ¿no? Porque si empezamos a buscar caminos del entretenimiento, digamos, hay otras competencias como Netflix, o bueno, como los contenidos de Netflix, que son más, o sea, que tienen otro tipo bueno, que son de otros países, no tienen más dinero para la producción y demás, ¿no? Entonces, por ahí también va como una reflexión a los propios realizadores dentro de este tiempo de cuarentena para saber cómo, bueno, cómo utilizar las nuevas plataformas y de qué tipos de contenidos estamos realizando y qué tipo de contenidos necesitamos, ¿no? Seguramente de aquí a 2, 3 meses se hablará un poco más de películas basadas en lo que ha pasado en estos tiempos, ¿no? Del coronavirus, ¿no? En las experiencias que la misma gente ha pasado, ¿no? Pero eso va a ser después, ¿no? Ahora estamos como que también haciendo una lectura y me imagino que todos los artistas, la situación de personal suya en el medio del arte, si da para esto como una vida, especialmente en una crisis sanitaria, y no habiendo aliados necesarios para poder seguir haciendo trabajos artísticos, o si también hay que volcarse a plataformas comerciales también como el entretenimiento, más allá de las obras de autor de ficción o de documental, ¿no? Hablando de autor, hablando de luego es otro debate también que es que de dónde entra lo que es comercial y lo que es de autor, ¿no? Y siguiendo esa temática y la del entretenimiento, también es bueno ver que en estos tiempos de cuarentena han surgido nuevas figuras, ¿no? Dentro del lenguaje visual, que justo es lo que hablábamos el otro día con Erlan del Chuñoman, ¿no? El Chuñoman, el Jun, este youtuber que dice inyéctenme el chuño, ¿no? Inyéctenme, digamos, el coronavirus, ¿no? El chuño.
Y también existen otras plataformas que son un poco más poéticas, como en YouTube, que veía este canal de la... Se llama Marisol Díaz, que es una chica que cuida a su abuelita, ¿no? Entonces hace como una serie mini documental de ella cuidando a su abuelita, ¿no? En los tiempos de la cuarentena, ¿no? Entonces como que también es un espacio que se puede aprovechar, pero yo creo un poco más desde el entretenimiento, ¿no? Y bueno, para mí hasta ahí nomás, porque ya me alegó el tiempo y creo que toca leerla. Bueno, y gracias, Álvaro. Bueno, ¿me escuchan, no? ¿Estoy bien? Sí, ya. Bueno, entonces, yo lo que voy a hacer es, para empezar, voy a referirme a la definición que hace la Constitución Política del Estado Boliviano en el artículo 138 sobre el estado de emergencia, la cual indica que en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna, desastre natural, la presidenta o el presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción en todo el territorio donde fuera necesario, ¿no? La declaración de estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y el derecho a las personas privadas de libertad. Eso es como define la Constitución Política del Estado boliviano. Pero por otro lado, hay que mencionar que la ONU el 16 de marzo instó a los estados a evitar la extralimitación de las medidas de emergencia en respuesta del brote al coronavirus y les recordó que los poderes de excepción no deben usarse para acallar la disidencia, ¿no? Entonces podemos entender, que el estado de emergencia es un escenario excepcional que afecta a una nación, ¿no? Para el caso boliviano es un hecho único porque el brote del virus manifiesta una amenaza nacional, una catástrofe mundial, de alguna forma, ¿no? Hechos que derivaron a que el gobierno en ejercicio de su autoridad decida restringir y suspender, ¿no? Suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total para garantizar el orden o en su defecto para evitar que la situación se vuelva más crítica o se extienda a casos más mayores, ¿no? Bueno, comentarles que hace un momento estábamos pasando en vivo, ¿no? Esto sobre la construcción. Bueno, perdón, estoy un poco ahí. Lo que pasa es que hemos tenido problemas técnicos, entonces no ha podido salir la última transmisión que hemos tenido. Entonces, donde yo salgo. Entonces, nosotros estamos igual, ¿no? En un proceso de aprendizaje para trabajar esto de las redes sociales, ¿no? Entonces, como que hemos empezado a trabajar primeramente en lo que es Instagram y ahora como hemos migrado aquí a Facebook. Entonces, hemos hecho diferentes formas para gestionar estos encuentros, ¿no? Por la distancia que hay por este tema del coronavirus. Entonces, pues, como no he podido cesar en el otro live, pues ahora estoy volviendo a repetir, ¿no? Con lo que tenía que cesar, pues para no dejar también colgados, ¿no? A todos los que estaban atentos a lo que estábamos trabajando. Entonces, bueno, va así, ¿no? Entonces, para empezar, lo que yo quería hacer es definir, referirme a la definición que hace la Constitución Política del Estado en el artículo 138 sobre el estado de emergencia, la cual indica que en casos de peligro para la seguridad de Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la presidenta o presidente del Estado tendrá que postergar o declarar el estado de excepción, ¿no? Tendrá la potestad, en realidad, ¿no? De declarar el estado de excepción. Bueno, en toda la parte del territorio de Bolivia, si es necesario. Esta declaración de estado de excepción no podrá de ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. También, por otro lado, mencionar que la ONU el 16 de marzo instó a los estados a evitar la extralimitación de las medidas de emergencia
en respuesta al brote del coronavirus, ¿no? Y les recomendaron que los poderes de excepción no deben usarse para acallar la disidencia. Entonces, con estas dos cosas podemos entender que el estado de emergencia es un escenario excepcional que afecta a una nación. Para el caso boliviano es un hecho único porque el brote de virus manifiesta una amenaza nacional, ¿no ve? Una catástrofe mundial. Entonces, estos hechos derivaron a que el gobierno, en ejercicio de su autoridad, decida restringir o suspender algunos derechos esenciales de manera parcial o total para garantizar este orden, ¿no? O en su defecto para evitar la situación crítica en el país. Entonces pasa que a partir del 17 de marzo, el Estado Plurinacional de Bolivia declara, ¿no? Declara en cuarentena al territorio nacional. Sin embargo, por la gravedad del asunto, el 25 de marzo se proclama emergencia sanitaria con cuarentena total, ¿no? Esta medida va desde el 26 de marzo hasta lo que es el 15 de abril, y pues ya sabemos, ¿no? Con las actividades, o sea, con la suspensión de actividades públicas y también las privadas. Entonces, ¿no? Con lo expuesto quiero referirme a la función del estado de emergencia sobre cómo actúa ante el coronavirus. O sea, es decir que con las normas implementadas por el Estado Plurinacional de Bolivia hemos visto una interrupción de la vida cotidiana. Y esto ha generado una fricción entre lo que es el deber ser y el ser. Entonces, para ejemplificar esto, el deber ser sería quedarte en tu casa, ¿no ve? El tener prácticas de higiene constantes para no contagiarte, no salir a la calle. Después sería mantener esa distancia de 1 metro entre personas. La restricción que hay, digamos, al desplazarse libremente por la calle, ¿no? Y o sea, ahí utilizando tu carnet de identidad. Entonces, sin embargo, cuando me refiero al ser, es todo lo que hemos vivido antes que empiece a haber enfermos con coronavirus, ¿no? Entonces, lo que hay pasa, se crea una fricción. O sea, la fricción comenzó cuando apareció el coronavirus en el territorio nacional y comienza a materializarse en un sentido de enemigo. O sea, se le ha dado un sentido de enemigo porque hemos visto acciones como personas que no dejaron entrar, pónganse al hospital al hospital. Esto ha pasado aquí en La Paz. O en Santa Cruz no los han dejado enterrar, digamos, a sus muertos, ¿no? También el tema de cerrar las fronteras a los bolivianos que estaban viniendo de Chile. Hemos visto también que a la ciudad del Alto se la ha calificado de ignorantes por salir a vender y no respetar la distancia social en la cuarentena y no quedarse en su casa. También cuando la población civil del Alto apedreó a los policías por hacer cumplir la cuarentena total. O como la situación que ha pasado en Cochabamba, cuando un grupo de las Fuerzas Armadas han golpeado a un joven al llegar a la puerta de su casa por no acatar la norma de cuarentena después de mediodía, ¿no? Con estas acciones que describo quiero reflejar el cambio en la manera en que se está ordenando la sociedad boliviana. O sea, es decir, cómo lo hemos conocido y cuál es el orden nuevo ahora. Pues hay una regla fundamental sobre la que se basa la norma, el discurso y las imágenes, ¿no? No solo en Bolivia, también a nivel mundial. Es decir, que ahora hay algo ahora es como que el virus, o sea, hay algo allá afuera que te puede matar, te puede causar la muerte. Por ejemplo, en el texto que se encuentra colgado en la página oficial de las Naciones Unidas Bolivia, el mensaje del secretario general sobre el coronavirus ha sido señalar a este virus como un enemigo común y le declara la guerra, ¿no? Entonces, sobre esto lo que menciono, las sociedades, o sea, pasa que las sociedades históricamente hemos reaccionado a través de mecanismos de defensa, desde lo bélico, ¿no? Entonces, identificamos enemigos y le declaramos la guerra. Entonces, cualquier sujeto que esté relacionado con el enemigo común llega a ser un peligro, ¿no? Por tanto, hay que eliminar a esa amenaza. Entonces, o sea, el virus llega a convertirse en un sujeto que amenaza, redundando, ¿no? Entonces, la pregunta en este sentido sería,
¿el virus tiene alguna conciencia para que pueda decidir matarnos? Pues la verdad yo creo que no, porque sino más bien busca un lugar en el cual habitar el virus, ¿no? Por donde pueda mantenerse. Por ello no busca pues, la muerte. Sin embargo, las razones biológicas que conocemos, por las razones, ¿no?, que conocemos, es obvio que nuestros cuerpos colapsan ante este virus. Pero a lo que me quiero referir en esto es a la construcción, o mejor dicho, al sentido que le estamos dando socialmente al virus. Por tanto, es una construcción social de la amenaza, ¿no?, que puede ser reflejada desde tres factores que he podido identificar. Mira, lo primero sería el estado de emergencia, donde intervienen las instituciones, lo que iba hablando, ¿no?, de la salud pública, la policía y las Fuerzas Armadas. La segunda son los infectados, los transmisores, los no infectados, ¿no?, donde las redes sociales y los medios de comunicación juegan pues un rol importante para identificar al enemigo desde un pensamiento urbano. Y la tercera son las organizaciones sociales quienes contrastan con una realidad, con su realidad inmediata, por componentes normativos y afectivos y cognitivos, ¿no?, que tienen. Entonces, si analizamos, ¿no?, lo expuesto hasta ahora, basándonos en lo que propone Berger y Luhmann, podríamos decir que esta socialización actualmente, o sea, que actualmente estamos viviendo, está vinculada a la legitimación de roles que tienen los médicos, los políticos, porque presenciamos casi algo así como una politización de la medicina, ¿no?, otorgando tareas de control social según las disposiciones que el Estado cree pertinente desde el urbano, pero también se deja de lado las prácticas rurales. Entonces, por ejemplo, ¿no ve? El manifiesto de las naciones de los pueblos indígenas originarios de campesinos de Oruro, a la opinión, o sea, ha sacado una opinión pública denunciando que no fueron consultados sobre las medidas sanitarias que se implementaron dentro de sus territorios y que afectaron también a sus miembros de sus pueblos, ¿no? Pues consideran que los años, marcas y estructuras originarias que hay ahí deberían asumir el control territorial para el control de ingreso y salida de las personas, ¿no?, que tal vez posiblemente puedan estar portando el virus en sus territorios. También han exigido la dotación de equipos, de test de diagnóstico, ¿no?, también así pruebas de PRC, ¿sí?, para garantizar que su territorio también se encuentre libres de la pandemia. Además de la dotación de ítems de salud y también de bioseguridad para los hospitales rurales. Entonces, con todo esto también, ¿no?, este discurso de amenaza, o sea, se ha ido generando un discurso de amenaza, ¿no? Entonces, se vuelve este virus en un aparato legitimador de las instituciones del Estado, de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación y también de las redes sociales. Pues sobre todo las redes sociales y los medios de comunicación pues hacen el uso de las imágenes que producen desde lo local para poner en duda también a veces las prácticas y sentires de la sociedad boliviana, ¿no? Pues de alguna manera creo que esto nos lleva a una especie de excepción, no sé, pues una especie de excepción viral, biológica, no sé, informática, también cultural, ¿no?, en la que se afirma la pandemia y el uso de un enemigo. O sea, ¿no?, que permite a los gobiernos ejercer o sea, como que permite ejercer la fuerza hacia un enemigo, ¿no?, que va tomando materia o cuerpo en las poblaciones. De todo eso es lo que se está viendo. Es decir, que los bolivianos, no sé, estamos dentro, o sea, es como que los bolivianos estuviéramos dentro de un panóptico, ¿no?, donde, digamos, tenemos que tener una supuesta conciencia y responsabilidad, ¿no?, y la cual puede recaer a los habitantes de nuestro país. Pero no se menciona cómo, o sea, ahí no se menciona cómo se ejerce ese control desde el Estado, estando nosotros en un panóptico, ni las implementaciones de salud, porque esto está tratado desde el discurso político, si es que tal vez, no sé si me estoy equivocando, pero eso es lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, ahí ya vengo, digamos, ya para cerrar,
y he empezado a buscar algunas cosas también así colgadas en internet y como artículos, y justamente en palabras de Giorgio Hambe, él dice que hay una tendencia creciente al utilizar el estado de excepción como un paradigma normal de gobierno, o sea, efectuada por un medio, o sea, por medio de la limitación de la libertad, ¿no ve? Aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla, ¿no ve? Donde los ciudadanos la acatan más que otros y donde se crean nuevas redes sociales de comercio y de protección, ¿no? También así como los horarios permitidos en la cuarentena. Entonces, algo así como, sin embargo, digamos, este cuate, Agave, quiere reflejar bien, de alguna manera, si existe un sentido de crear en el virus un enemigo a través del discurso, ¿no? Entonces, lo que iba hablando más antes. De todas formas, yo creo que hay que preguntarnos para tal vez, no sé, aterrizar o después de que pase esto, no sé, o sea, ¿cómo será el mundo cuando salgamos de nuestras casas? O sea, y el coronavirus de alguna manera esté de algún modo controlado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, porque ahorita sí es de alguna forma así preocupante, pero también hay que ver cómo otras personas se están organizando, ¿no? Afuera. En Cochabamba se ha abierto, o sea, las personas se han empezado a organizar y han hecho ollas comunes, ¿no? Para ir a los lugares donde ellos consideren que están considerando que no llega mucha alimentación, entonces han armado ollas comunes. Aquí en Ciudad Satélite hay personas que, digamos, se han organizado entre vecinos y están como controlando los vecinos para que no se aglomeren en los mercados, ¿no ves? Entonces hay formas de como que de articular. También hay organizaciones que aquí en La Paz se han movido para recibirlos, no todos, bueno, de los que están retornando de Chile, que no les dejaban pasar la frontera, pero les han dado espacios, ¿no? O sea, hay formas hay formas de organización, pero pensados desde sus sitios, desde su lugar, desde donde están habitando. Entonces creo que tal vez es lo que hay que pensar, ¿no? O sea, como nosotros, como decía, ¿qué va a pasar cuando nosotros ya salgamos de nuestras casas, ¿no? Y con eso termino. Más bien, gracias, y pues es lo que no he podido hablar anteriormente. Entonces, gracias, chicos, y también todos los de Construyendo Crítica Boliviana están aquí, tienen también algo para hablar con ustedes, ¿no? Y compartir. Eso. Ven, chicos. Milo, muchas gracias a todos los que nos están viendo ahorita a través de Facebook Live. Nosotros somos Construyendo Crítica Boliviana y la temática de hoy justamente quería tratar este tema de la construcción del enemigo, ¿no? Queremos agradecer también a nuestros invitados y que han aportado mucho al debate y a las conclusiones a las que ha llegado también Herlan, a Álvaro Álvarez, cineasta y sociólogo, y a Carlos Arias, docente de la UPEA, economista. El objetivo de CCB, de Construyendo Crítica Boliviana, es justamente eso, construir espacios de debate y de diálogo a través de medios no convencionales, por eso utilizamos las redes sociales. La mayoría somos de sociología, pero nos interesa un diálogo interdisciplinar para realmente generar nuevas discusiones sobre la coyuntura nacional. En ese sentido, me gustaría invitarlos a ustedes a participar en las siguientes charlas y, por supuesto, siempre estamos atentos a todas sus sugerencias. Hola a todas y todos. Gracias por estar siguiéndonos en este live por Facebook. Como ustedes bien saben, desde la semana pasada hemos estado con este ciclo de chasqueadas virtuales, que son debates, charlas, diálogos, ¿no? Sobre diferentes temáticas relacionadas al coronavirus. Hemos estado con varios invitados de diferentes disciplinas. Hemos articulado un diálogo interdisciplinar. Ese ha sido uno de los objetivos. Y el objetivo principal de estas chasqueadas, pues, es abrir un espacio de
de diálogo, ¿no? Un espacio en el que podamos expresarnos tanto desde la academia como más allá de la academia, ¿no? Un poco que nuestra voz autoral sea escuchada y sea respondida con otros comentarios, ¿no? De ustedes en este caso. La idea y la propuesta es generar un conocimiento colaborativo, un conocimiento colectivo. Entonces, estamos agradecidos por la participación que han tenido la anterior semana por Instagram, por decisiones de grupo y además porque hemos decidido incluir más invitados a las charlas, hemos decidido pasar a Facebook Live. Hoy día fue el primer intento. No estuvo mal, estuvo interesante. Hubieron bastantes espectadores. Tuvimos algunos fallos, pero bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Esto es un proceso de aprendizaje constante, creo yo. Síganos, sigan apoyándonos. La idea aquí es construir este conocimiento no partidista, ¿no? Creo que partimos por eso también. Y nada, muchas gracias. Síganos en las redes y eso. Gracias a todas y a todos. Bueno, queremos invitarles también a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, para que vean las temáticas que estamos tocando y puedan compartir con nosotros si tienen propuestas. Si tienen propuestas de algunas temáticas que se pueda tocar, que podamos compartir, aprender, cuestionar. Así que ahí nos pueden seguir en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, todos con el mismo nombre, Construyendo Crítica Boliviana. Nos vemos. Así es, amigos. Saben que ahora para nosotros también este es un aprendizaje, porque pese a que todos nosotros acá somos jóvenes, tampoco es que tengamos tantas habilidades para manejar las redes sociales, así que nosotros estamos aprendiendo también. Este es un proceso de aprendizaje. Como ya lo decían mis compañeros, la semana pasada hemos intentado por Instagram hacer nuestras chasqueadas virtuales. Esta semana hemos decidido migrar a Facebook, pero vamos a hacer una evaluación para ver qué nos está funcionando mejor y bueno, sobre todo lo que nos interesa es que ustedes participen, que ustedes estén escuchando las chasqueadas, nos hagan preguntas, nos hagan comentarios, lancen sus opiniones, porque este es una construcción conjunta. No somos personas que poseemos la verdad, sino que somos personas que estamos en búsqueda de construir conocimiento a través de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ahora sí, muy bien, muchas gracias a todos. Hemos tenido algunos problemitas técnicos tal vez al inicio, pero ya vamos a ir viendo qué es lo mejor. También nos gusta que interactúen mucho. En el Instagram la gente ha interactuado mucho, que en el Facebook tal vez un poco menos. Entonces vamos a encontrar un equilibrio perfecto para realmente, como decían mis compañeros, construir conocimiento, ¿no? Nuestro objetivo no es que nosotros tengamos la verdad, sí tenemos una voz como la tienen todos, pero el punto es entre todos construir muchas cosas, ¿no? De mi parte, invitarles mañana, voy a estar con Ana Lucía Velasco hablando del mundo post-coronavirus, entonces lo vamos a hacer por esta vía o si hubiera algún cambio se les va a hacer saber también. Entonces estén atentos y si tienen alguna sugerencia de qué quieren, dónde lo quieren, qué quieren, todo, manden el mensaje, lo vamos a leer al Facebook o al Instagram. Más que todo eso y muchas gracias por apoyar esta nueva iniciativa que tenemos. Bueno, hola, muy buenas noches, buenas tardes. También queremos decirles, como ya los compañeros han dejado claro, que les agradecemos mucho por la participación. Tenemos acá 38 personas viéndonos, les agradecemos por eso. Queremos agradecer a las personas que estuvieron la anterior semana con nosotros, Eina Rosso, Erna Jungsten, también estuvimos con otras, y con toda la persona del público, ¿no? Y para esta semana, pues ya estuvimos hoy día también con Carlos Arias y con Álvaro Álvarez. Mañana, como dijo Camilo, también esperemos que estén. Y el día domingo también tenemos a Rubí Peñaranda, que va a estar hablando también sobre economía. Y pues les agradecemos mucho por esto y cualquier cosa déjennos en los comentarios. Ahí están los datos de todas nuestras redes sociales para que puedan participar.
Hay una cosita más, me gustaría invitarlos también a escribir. Nosotros tenemos un blog que está activo desde el año pasado, entonces todos los que tengan algún ensayo o algún artículo, no solamente sobre el coronavirus, también estábamos tratando el tema de las elecciones y de las políticas partidarias. Si tienen algún tema en específico, nos pueden enviar su ensayo o artículo a nuestro correo construyendocriticaboliviana@gmail.com. También están nuestros datos en Facebook. Si tienen alguna duda o alguna cosa, nos escriben y sería genial también tenerlos por escrito, así sus artículos. Sin otra cosa, muchas gracias a todos por vernos y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.